¿Están listos? Sí, doctor. Ok. Andrade Rodríguez Kimberly. Sí, doctor, presente. Acuérdense de encender su cámara para verlos. Sí. Ok. Nicole Baltasar. Sí, Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Nicole. Paola Bedoya. Jimena Botello. Héctor Carpantá. ¿No están? Héctor Carpanta, sí, está intentando prender su micrófono, pero sí está en la reunión. Sofía Casanova. Sí, presente. Isabel Centeno. Sí, presente, doctor. Aide Cerezo. Sebastián Conde. Sergio Espinosa. Presente. Sagnité Estrada. Presente, doctor. Alfonso Flores. Abigail García. Le va a mandar su justificante por correo, doctor. Brian Doctor, Gutiérrez. soy Héctor. Aquí estoy. Solo que no podía prender mi micrófono. ¿Tu apellido? Yo, Carpanta. Ok. Brian Gutiérrez. Presente, doctor. América Hernández. Presente, doctor. Angélica Hernández. Presente. Gabriela José Ventura. Presente, doctor. Sayan López. Presente, doctor. Alessandra Machaen. Presente, doctor. Fernanda Ochoa. Presente, doctor. Paola Olivares. Presente. Karen Orduña. Presente. Nayeli Pérez. Presente, doctor. Noé Sámano. Presente, doctor. Mariana Sánchez. Presente, doctor. Antonio Ugarte. Presente, doctor. Ok, falta gente, ¿no? Me faltó gente. Doctor, yo ya llegué. Soy Botello Fernández. ¿Me repites su apellido? Botello Fernández. Ok, vamos a comenzar. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, no pueden. Ahí la pueden ver. Está cargando. Está cargando, doctor. Ya se ve. Ok. Quise agregar algunas cosas de la parte del día de ayer que a lo mejor conviene aclarar acerca de las gastritis, Recording in progress. esta clasificación de las gastritis que les hablé ayer. Nada más separar
lo que realmente es una gastritis que implica un proceso inflamatorio que afecta a la mucosa gástrica. Y hay otro grupo que se incluye dentro de las gastritis, pero que más bien corresponden a gastropatías no inflamatorias que afectan al estómago, ¿ok? Entonces, visto de esta manera, como gastritis crónicas, gastritis genuinas y como gastropatía no inflamatoria. ¿Qué sería la gastropatía no inflamatoria? Un proceso patológico que no es esencialmente inflamatorio, o sea que la inflamación no es lo que genera este proceso patológico, pero que sí presenta un daño a nivel de la mucosa, ¿sí? Este proceso inflamatorio más bien es secundario a un daño tisular, al daño de la mucosa, que normalmente no es severo, es de manera leve el daño. Y aquí, de las gastropatías no inflamatorias, tenemos estos dos grupos, las gastropatías químicas, eh, que están generadas por fármacos, por reflujo biliar, por la ingesta de alcohol, por cáusticos. Sería otra manera de ver estas gastropatías eh, no inflamatorias. Y tenemos este otro grupo, el de la enfermedad de injerto contra huésped, secundarias a radiación, a isquemia, a ectasia vascular, que vamos a ver ejemplos el día de hoy, a hipertensión portal y a choque, ¿sí? Son menos frecuentes que las gastritis auténticas o genuinas, afortunadamente. Ahora, este otro punto es importante. A lo mejor ustedes no van a ser patólogos, pero ustedes en su práctica profesional seguramente van a trabajar con patólogos desde diferentes áreas, diferentes especialidades, medicina interna, gastroenterología, reumatología, por ejemplo, ¿no? Oncología, en otras áreas, incluso el área quirúrgica. Cuando se propone hacer una endoscopía con toma de biopsia por sospecha de una gastritis o una gastropatía, eh, el patólogo se va a apoyar en la información clínica que contenga la solicitud. Normalmente se realiza el procedimiento y ese procedimiento tiene que ir referido con una hoja que contiene los datos del paciente, el nombre, el número de seguridad o el registro, la edad, el género eh, y datos clínicos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Algo muy importante que a nosotros nos interesa, por lo que hemos estado viendo de ayer a hoy, lo que vamos a ver también hoy, es si hay alguna relación con algunas otras patologías o, por ejemplo, con el uso, la ingesta de medicamentos. Es muy importante decir si un paciente tiene un cuadro, una gastropatía o algo que sugiere una gastritis que pudiera estar relacionada con medicamentos. Entonces es muy importante incluso poner qué medicamentos y por cuánto tiempo lo ha estado utilizando el paciente, lo ha estado consumiendo, ¿sí? Sobre todo durante los últimos meses, los últimos 2 meses, la correlación con el tiempo. A veces nosotros no encontramos Helicobacter pylori, pero si encontramos un daño en la mucosa, podría ser una úlcera, erosión o inflamación solamente, que no corresponden a una gastritis crónica convencional como las que les mostré ayer y que pudiera estar relacionada con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Hay que especificar si es posible que AINE está consumiendo el paciente. Eh, También si el paciente está consumiendo algún otro tipo de medicamento, como por ejemplo inhibidores de bomba de protones, que también producen algunos efectos en la mucosa gástrica, que ya veremos en otra clase, ¿sí? Igual si está consumiendo algún tipo de antibiótico. Esto no es irrelevante, o sea, es muy importante esa información para nosotros, porque de esa manera podemos hacer mejor correlación con lo que vemos a microscopio, ¿sí? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Esto ya lo vimos el día de ayer. Voy a pasar, decía,
la división de las gastritis. Como pueden ver aquí, las gastropatías crónicas las incluyen dentro de las gastritis, sin embargo, son diferentes los mecanismos que generan el daño a nivel de la mucosa gástrica y por eso es muy importante la correlación. Esto lo vimos el día de ayer. Las gastritis agudas, las úlceras gástricas asociadas a estrés, a consumo de AINES, a otros tipos de estrés. Vimos los subtipos, si son sintomáticas o asintomáticas, los dos grandes grupos, ¿no?, de gastritis, tipo A, tipo B. Ejemplos: gastritis crónica, la apariencia endoscópica, que correlaciona muy bien con la histología, la actividad, la metaplasia. Agregué algunos conceptos que el día de ayer no mencioné y que no aclaré. Tenemos dos tipos de metaplasia intestinal. Tenemos una metaplasia intestinal completa y una metaplasia intestinal incompleta. Histológicamente las podemos distinguir. Normalmente en la completa, que es la que se parece al intestino delgado, o le llamamos de tipo intestinal, de tipo intestino delgado, vemos varios tipos de células. Por ejemplo, caliciformes. En ambas formas, en ambos subtipos, vamos a encontrar células caliciformes, que son estas, las que tienen mucinas en su citoplasma. Nada más que, además de células caliciformes, en la forma completa, tenemos estas otras células, que son unas células de citoplasma eosinófilo, que corresponden a células de Paneth. Y si nos vamos a gran aumento, por decir, este aumento lo tenemos a un 20 por ejemplo, quizás a 40 es un gran aumento, en donde podemos distinguir en la superficie de los enterocitos esta superficie microvellosa o vellosa, ¿sí? Este es un dato, la suma de estas microvellosidades, más la presencia de células de Paneth, junto con las caliciformes, en suma nos dan como resultado una metaplasia intestinal completa. La diferencia con la metaplasia intestinal incompleta, que es la que se parece a la mucosa colónica, es que en la colónica no vemos microvellosidades y tampoco vemos células de Paneth. Están ausentes esos dos componentes, ¿sí? En la progresión, una metaplasia intestinal incompleta progresa a una metaplasia intestinal completa, y en la carcinogénesis eso puede dar origen a una displasia de bajo y alto grado y posteriormente a un adenocarcinoma. Por eso es importante para nosotros distinguir, para empezar a identificar si existe metaplasia intestinal. Lo deseado es que no haya metaplasia intestinal y luego ver la extensión de esta metaplasia intestinal y luego ver el subtipo de metaplasia intestinal. Esto normalmente se presenta asociado a atrofia gástrica. Ayer les mencionaba el sistema de Sidney. Hoy les mencionaré otro sistema, que es el sistema de Olga, que utilizamos, que es una forma modificada de la clasificación de Sidney, en donde se evalúa la atrofia y la metaplasia. Se evalúa el sitio donde se localiza, la topografía, si es central, corporal o si afecta ambas, pangástrica. El tipo de metaplasia, ya decíamos, completa, incompleta. El grado, si está ausente, si es leve, moderada o severa. Y acá lo tenemos en una figura
en donde vemos la comparación entre una mucosa normal, con muy poquito de infiltrado inflamatorio, una en donde vemos más inflamación, algo de atrofia, eh, sin metaplasia, otra en donde la metaplasia es moderada, y otra donde perdón, la atrofia es moderada, y otra en donde la atrofia es severa, ¿sí? Es como para que ustedes se vayan dando una idea cómo hacemos esta evaluación. Vimos también ayer las gastritis asociadas al Helicobacter pylori. Decía ayer que se puede identificar en la gran mayoría en un corte histológico. ¿Quién la identificó? ¿Quiénes la identificaron? Eh, su frecuencia, la manera como se transmite, sus características moleculares, estructurales. Y entonces aquí, a manera de resumen, para que quede más claro, no sé si quedó claro esta parte, eh, armé esta diapositiva. De los componentes importantes virulentos de la bacteria, pues tenemos estos dos componentes, BAC-A y CAG-A. BAC-A, que es una citotoxina que produce degeneración vacuolar de las células, de los enterocitos, que se encuentran en la superficie foveolar, y que con esto potencia el daño de la barrera epitelial, destruye eh, las uniones adherentes entre célula y célula. CAG-A, que es una proteína asociada a la alteración de la unión celular, que altera la polaridad celular, la diferenciación, y es un marcador de mayor inflamación y riesgo de metaplasia intestinal y también de cáncer. ¿Ok? Esto también lo vimos ayer. Tinciones especiales que sirven para identificar el Helicobacter. Les mostré esta escala visual análoga que permite, y esto es algo que agregué para el día de hoy, eh, incorpora tres elementos, básicamente. La etiología, si es que está asociada al Helicobacter; la topografía, si está afectado antro o cuerpo o afecta a ambos, hay una afección pangástrica, una pangastritis; el grado, si es leve, moderado o severo. Pero también evalúa atrofia y metaplasia. Entonces hay esta clasificación permite separar dos grandes grupos: las gastritis no atróficas, que normalmente el agente etiológico más frecuente es el Helicobacter pylori, y las gastritis atróficas. Véanlo de esta manera, que la patología más frecuente es la gastritis autoinmune, aunque cuando es una gastritis atrófica multifocal, que eso quiere decir que hay afección tanto en cuerpo, fondo y antro, se debe a Helicobacter pylori con frecuencia. Y para esto, bueno, las tinciones que les mencionaba ayer, que son útiles para identificar el Helicobacter. Algo que ayer no mencioné es que cuando damos tratamiento en casos no tratados, pero en casos tratados tardíamente, que se dio para la gastritis, tratamiento, pero ya en una etapa avanzada, puede ser que encontremos en la mucosa, en el seguimiento, algo que se conoce como hiperplasia de tejido linfoide asociado a mucosa, ¿sí? Este, este componente inflamatorio puede dar origen posteriormente a un linfoma. O sea, el cambio precursor sería esta hiperplasia linfoide asociada a mucosas. Y los linfomas que se asocian a estos pacientes que no se han tratado por Helicobacter pylori, o que se trataron pero ya con un daño crónico avanzado, se conocen como linfomas asociados a mucosas o tipo MALT. La mayoría, 90 a 95%, son linfomas de bajo grado, que vamos a poder identificar
una mayor densidad de este componente linfoide, sumado a daño epitelial, lo que se conoce como eh, lesión linfoepitelial, eh, y en un bajo porcentaje estos linfomas de bajo grado tipo MALT podrán progresar a linfomas de alto grado. La condición es, para poder diagnosticar un linfoma de alto grado, que son menos frecuentes, la condición es identificar el componente de bajo grado en la adyacente, en la vecindad, alternando con estos linfomas de alto grado, ¿sí? Cuando los detectamos como linfomas de bajo grado, son linfomas de buen pronóstico, pero que además pueden ser tratados con antibioticoterapia. O sea, así como tratamos la infección para Helicobacter, eh, hubo estudios que demostraron que tratando con antibióticos los linfomas de bajo grado podían revertir. Entonces, eh, antibióticos que sirven para erradicar el Helicobacter pylori. Eso es un dato interesante de estos linfomas. Ahora, estos linfomas tienen un fenómeno muy, muy peculiar que se conoce como homing o querencia. Son linfomas que atienden a su naturaleza y que pueden afectar otros tejidos en donde existe tejido linfoide asociado a mucosas, como podría ser pulmones, por ejemplo. En pulmones se les conoce como BALT, en mama, en glándulas salivales, por ejemplo, tiroides, glándula salival, en piel también. Son linfomas que se diseminan a estos sitios, que pueden recurrir y pueden recurrir fuera del estómago, pueden recurrir en estos otros sitios. Y a ese fenómeno de selectivo de afectar solo sitios donde hay tejido linfoide asociado a mucosas, se le conoce como fenómeno de homing. Entonces aquí tenemos uno de los desenlaces de esta hiperplasia linfoide asociada a infección por Helicobacter pylori, que corresponde a un linfoma tipo MALT de bajo grado, en donde se ve algo de mucosa residual y el tejido linfoide. Si uno analizara las poblaciones celulares de estos linfomas, son linfomas que tienen eh, varios componentes celulares, tienen linfocitos, tienen células plasmáticas, tienen células tipo centrocito que recuerdan a las células del centro germinal de los ganglios linfáticos. eh, Son linfomas monoclonales, de tal manera que si uno los analiza con cadenas ligeras, van a tener restricción de cadenas ligeras y eso permite también hacer el diagnóstico del linfoma MALT de bajo grado. A veces es complicado en una biopsia endoscópica distinguir entre una hiperplasia linfoide asociada a mucosa y un verdadero linfoma de bajo grado. Tenemos que eh, marcar por inmunistoquímica, no hay marcadores específicos para linfomas tipo MALT. Hay que tener un buen muestreo, una muy buena correlación con la endoscopía, incluso con los estudios de imagen y con el cuadro clínico para cuando el material es muy escaso, eso dificulta poder establecer el diagnóstico. Cuando hay un muestreo adecuado, con suficientes fragmentos de mucosa, eh, y una buena correlación, pues podríamos hacer con mayor facilidad el diagnóstico del linfoma tipo MALT. Entonces, después del tratamiento, desaparecen los neutrófilos, pero puede persistir este tejido linfoide. Pudiera ser que erradiquemos el Helicobacter, pero no desaparezcan los folículos linfoides por un largo tiempo. Entonces, muy importante en la solicitud poner el antecedente de tratamiento para Helicobacter pylori, si es que existe una biopsia previa. Normalmente si se hacen biopsias previas en el mismo laboratorio, pues vamos y revisamos el material previo y hacemos toda la correlación con las biopsias previas, puede ser una o varias, y con la más reciente, la última, para ver si confirmar que realmente hubo Helicobacter,
para en la última descartar que en esta haya Helicobacter, a pesar de que sigamos viendo folículos linfoides, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver otras formas de gastritis, formas especiales de gastritis. Pasemos a las gastritis. En este grupo están las gastritis granulomatosas, están las gastritis eosinofílicas, que no hemos visto, y las gastritis autoinmunes. Entonces vamos a comenzar con la gastritis autoinmune. Este es un corte histológico de un paciente con gastritis autoinmune, en donde llama la atención la ausencia de glándulas. Entonces, en teoría, este corte histológico es de mucosa del fondo y cuerpo gástrico, en donde pues debería de haber células parietales, quizás quedan algunas, ¿no? En general, han disminuido en cantidad, y estos son algunos cambios que vemos en gastritis autoinmune, ¿sí? La gastritis autoinmune justamente produce esto. Esto que vemos aquí es un ejemplo de atrofia. Decía, una gastritis atrófica, pues una principal causa es autoinmune. Sobre todo si esta gastritis atrófica se confina al fondo y el cuerpo gástrico. Entonces ahí también es muy importante hacer la correlación con el estudio endoscópico. Los endoscopistas, pues obviamente conocen al paciente, tienen los antecedentes, incluso interrogan al paciente antes del procedimiento endoscópico, platican con el gastroenterólogo y entonces incluso revisan el expediente, ven los laboratorios y pueden ir más dirigido a explorar estos dos sitios para identificar atrofia. La gastritis autoinmune se presenta con más frecuencia en mujeres, pero también en hombres. Eh, la edad promedio de manifestación es a los 60 años y decía, progresa a atrofia en 2 a 3 décadas desde que se inició la enfermedad. Previo a esta manifestación, pues los pacientes pueden cursar asintomáticos, sin alteraciones. Entonces, uno de los datos que lleva al estudio endoscópico de sus pacientes es las manifestaciones clínicas debidas a la anemia. Pacientes que tienen datos de anemia como disnea, adinamia, astenia, adinamia, que en la exploración física pueden presentar datos de glositis atrófica por deficiencia de vitamina B12, o podría ser que el cuadro clínico esté relacionado con malabsorción, con cuadros de diarrea crónicos, eh, o bien con alteraciones a nivel del sistema nervioso central y periférico, daño a nivel del cordón espinal o disfunción cerebral. Estos datos podrían sugerir, ¿no? Que el paciente tenga, y si no sugiere, hay que pensarlos, integrarlos dentro del diagnóstico diferencial de que el paciente pudiera tener una gastritis crónica autoinmune. Eh, a lo mejor la frecuencia no se conoce exactamente, porque muchos pacientes cursan asintomáticos hasta que progresan y dan síntomas. Eh, Menos del 10% de todos los casos de gastritis crónica corresponden a gastritis autoinmune. Es la forma más común de gastritis crónica no asociada a Helicobacter pylori, pues es muy importante la toma de biopsias para, para descartar Helicobacter pylori. En ocasiones, los pacientes pueden tener infección por Helicobacter pylori y más adelante desarrollar una gastritis autoinmune, de tal manera que la presencia de Helicobacter no descarta el otro diagnóstico. Muy importante, si sospechamos que el paciente puede tener una gastritis autoinmune, hacer una biometría hemática para medir hemoglobina, ver los niveles, pero también hacer mediciones de vitamina B12 séricos y dirigidamente buscar niveles de anticuerpos dirigidos contra células parietales, en contra específicamente de la bomba ATPasa, hidrógeno
potasio, o contra anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco. O sea, hay varios anticuerpos cuando menos estos dos, que hay que medir. Eh, para eso, pues entonces les voy a dejar de tarea que me investiguen cuáles son los niveles de vitamina B12 normales en un paciente sano y cuáles serían los niveles de vitamina B12 que podríamos encontrar en un paciente con gastritis autoinmune, cuáles son los niveles de anticuerpos anti-ATPasa, de hidrógeno potasio y de factor intrínseco que debemos encontrar para establecer el diagnóstico de gastritis autoinmune y cuáles serían los valores de hemoglobina que podemos encontrar en una gastritis autoinmune, en un paciente con gastritis autoinmune, ¿sí? La otra, ¿cuál es el algoritmo que debemos seguir en un paciente de estudios para establecer el diagnóstico de gastritis autoinmune en un paciente con sospecha de gastritis autoinmune? ¿Sí, sí lo anotaron? ¿Lo podría repetir, Doc? Es que fueron muchas de vitamina B12. No, bueno, hay que hacer una tablita en donde me digan cuáles son los valores de vitamina B12, tanto rango normal como en un paciente con anemia perniciosa o gastritis autoinmune, los valores de los anticuerpos y los niveles de hemoglobina que encontramos en un paciente con gastritis autoinmune, ¿sí? La otra es cuál es el algoritmo de estudios que hay que realizar para confirmar que un paciente tiene gastritis autoinmune o descartar que no tenga otra cosa, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ok, ahora sí. Ok. ¿Sí se escucha claro o se entrecorta? Sí, se está escuchando claro, No, ya se doctor. escuchó claro, Ok, doctor. Sí. muy bien. Entonces, si no, me mandan un mensaje para nuevamente especificar cuál es la tarea. Muy importante entonces el tiempo de evolución. Para todas las patologías es muy importante para nosotros el tiempo de evolución. Eh, ¿Cuánto tiempo el paciente, desde cuándo reconoció que comenzó con los síntomas, con el cuadro clínico? A veces no se dio cuenta, pero también es muy importante ver esta tablita en donde eh, una gastritis autoinmune no debuta con atrofia, inicia en una fase inicial con un infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia, básicamente linfocítico. Luego viene una fase florida, debieron de haber pasado ya, debe haber pasado algún tiempo. No sé si cada paciente tenga un tiempo de evolución diferente. Lo que sí es que esa gastritis no produce atrofia en menos de un año. Tuvieron que haber pasado varios años con ese infiltrado crónico y posteriormente, dado a la producción de anticuerpos en contra de las células oxínticas, una devastación, una destrucción de estas células para que finalmente progrese a atrofia. Entonces tenemos tres fases, una fase inicial, una fase florida, en donde aparte de encontrar linfocitos, encontramos un rico infiltrado de células plasmáticas, que son las que están produciendo los anticuerpos contra las células oxínticas, contra sus componentes, contra la bomba TPasa, contra el factor intrínseco, y después de haber destruido un gran porcentaje de esas células oxínticas que se localizan tanto en el fondo como en el cuerpo, una fase final en donde lo que vamos a encontrar como en la imagen inicial de esta patología que les mostré, una atrofia leve, moderada o severa, muy intensa, que además se asocia a metaplasia, a esa metaplasia intestinal que comenté hace rato y que por eso se me hizo importante mostrarles ejemplos y aclarar los subtipos, pero también podemos encontrar en esa mucosa fúndica y del cuerpo gástrico
algo que recuerda al píloro, porque se pierden las células oxínticas, la mucosa sufre una metaplasia que se conoce como metaplasia pseudopilórica, en una fase ya muy avanzada, y puede ser que también encontremos una metaplasia pancreática, que encontré es un cambio muy raro que se puede presentar, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pudiera ser que pasen varios años, 5 o 10 años, como para que lleguemos a este punto, ¿sí? Eh, el cuadro clínico, entonces va a depender mucho de la extensión del daño, ¿no? Cuánto tiempo de evolución tiene el paciente con la enfermedad. Igual, también va de la mano con el nivel de anemia que presentan estos pacientes. Imagínense a un paciente con gastritis autoinmune que se da cuenta que pues tiene algo raro, o sea, que ha cambiado su estilo de vida porque pues ya no puede subir escaleras, siente que las piernas se le endurecen, que le falta el aire, y eso el año anterior lo hacía perfectamente bien. Y entonces en una biometría hemática se encuentra que la hemoglobina es de 6. Imagínense, lo que llevó a ese paciente a buscar atención médica fue ese cambio de estilo de vida, de ritmo que lleva de vida, por la anemia. Igual, el paciente durante la noche puede notar su latido cardíaco, ¿no? Porque la anemia genera estos cambios también, o sentir su pulso a nivel del cuello estando acostado. Y pues eso de alguna manera genera estrés y lleva a que consulte a algún médico, a lo mejor a un médico internista, a un gastroenterólogo o un hematólogo, en fin. Y entonces en los estudios de laboratorio se detecta la anemia. A lo que voy es, una vez que se detecta la anemia, hay que buscar cuál es la causa de esa anemia. Y por eso es que es importante eh, ver los niveles de hierro, ver los niveles de vitamina B12, porque si encontramos niveles bajos de vitamina B12, podría ser la causa. Y la causa de niveles bajos de vitamina B12 es porque no hay factor intrínseco, no se está absorbiendo la vitamina B12. Entonces eso lleva en retrospectiva a sospechar el diagnóstico de una gastritis autoinmune, que lleva a solicitar una endoscopía y en la endoscopía a encontrar el daño a nivel de mucosa oxíntica. Todo esto así. Es como un algoritmo que les estoy platicando que pudiera haber llevado al diagnóstico de una gastritis autoinmune, ¿sí? Eh, Como lo vemos en la endoscopía, bueno, aquí vemos varios pacientes que muestran aplanamiento de la mucosa gástrica a nivel de fondo cuerpo. En las biopsias el nivel de atrofia varía, vemos el infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Y si analizamos a gran aumento, podría ser que no haya células oxínticas. En el laboratorio podemos encontrar hipocloridria, hipergastrinemia, que es otro mecanismo que se desregula. Acuérdense que en el antro tenemos células G que están produciendo gastrina para activar células parietales para que produzcan ácido clorhídrico y factor intrínseco, pero como desaparecieron y con ellas desaparecieron los receptores que sensan los niveles de gastrina, se vuelve un ciclo negativo y no hay algo que lo inhiba porque las células G no saben que ya no hay a quien enviarle el mensaje. Entonces siguen produciendo más gastrina y en sangre podemos encontrar hipergastrinemia, ¿sí? Hipocloridria y hipergastrinemia, ¿sí? Nuevamente la imagen histológica, entonces la atrofia está devastado de células oxínticas. Aquí otra.
aparte de que no hay células oxínticas, vemos estos cambios. En teoría, esto es una cosa del fondo y cuerpo. Y por eso también es muy importante al inicio que les mostrara cuáles son las diferencias histológicas entre cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro. Esto que vemos aquí es lo que se conoce como una metaplasia pilórica, pero aparte tiene metaplasia intestinal. Vemos células caliciformes. Aquí pareciera una metaplasia intestinal completa, por acá hay células de Paneth. Normalmente no llegan a una gastrectomía, podría ser que haya algo más, pero bueno, este es un producto de gastrectomía, en donde vemos que justo en la zona del fondo y cuerpo los pliegues se pierden, hay atrofia. El aplanamiento, la pérdida de los pliegues es lo que corresponde en la histología a atrofia, ¿sí? Hay pérdida de glándulas y es justamente, no, la atrofia no se da en el antro, tampoco hacia el cardia, se da en el fondo y en el cuerpo, que es en donde se produce la gastritis autoinmune. O sea, desde la macro nosotros podemos sospechar que ese paciente tuvo gastritis o gastritis autoinmune. Quienes regulan esta respuesta, linfocitos TCD4, ¿no? Que están activando a células B que maduran hacia células plasmáticas, productoras de anticuerpos en contra de la ATPasa, hidrógeno potasio, y en contra del factor intrínseco, ¿sí? Localmente. Se han identificado algunos alelos del HLA que predisponen, incrementan la susceptibilidad a desarrollar gastritis autoinmune, como el HLA-DRB1, 0301 y el 0405, otros genes que no tienen que ver con HLA, como CTLA4, PTPN22, ¿no? Y que incrementan esta desregulación en la presentación de antígenos de superficie de células parietales al sistema inmune para que activen una respuesta. También el ambiente participa, decía, hay pacientes que se ha visto que están relacionados con infección con Helicobacter pylori, se ha propuesto como un mecanismo que puede iniciar el daño y de ahí haya una translocación y una activación de células plasmáticas productoras de anticuerpos en contra de bomba TPasa y factor intrínseco, ¿sí? Una respuesta autoinmune. De hecho, pues una gastritis autoinmune con destrucción. El blanco principal es las células parietales, ¿no? ¿Qué consecuencias clínicas? Bueno, decía baja de concentración de ácido clorhídrico, reducción de factor intrínseco, por lo tanto, mala absorción de vitamina B2, y por eso es muy importante dentro de los laboratorios que hay que evaluar para confirmar el diagnóstico de gastritis autoinmune, medir vitamina B2, y por eso es que me interesa que vayan y busquen cuáles son las concentraciones normales y las que indicarían una gastritis autoinmune. Bueno, aquí además decía, como un mecanismo compensador, se genera una hiperplasia de células endócrinas, productoras de gastrina. Pero eso a la larga podría generar tumores neuroendocrinos, productores de gastrina, ¿sí? Se mutan las células y es una de los desenlaces de pacientes con gastritis autoinmune. O sea, siendo una enfermedad autoinmune, en la progresión puede llevar al desarrollo de cáncer. Y hay dos tipos de cáncer. El más común son tumores neuroendocrinos, bien diferenciados, que producen gastrina y que normalmente son pequeños, que no se comportan agresivos, que inclusive el endoscopista cuando los identifica los reseca con la pinza y que manda patología para confirmar que hay un tumor neuroendocrino. De hecho, los endoscopistas lo pueden ver, pueden ser a veces múltiples. Y el otro desenlace pues, sería el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico, que es menos frecuente y está menos entendido, pero que también se puede presentar. Entonces, clínicamente, la deficiencia de vitamina B12
pues produce cambios en diferentes epitelios, diferentes células en la médula ósea, por ejemplo, o en el propio tubo digestivo. Produce cambios megaloblásticos en los núcleos de las células epiteliales, se ven atípicos, y es muy importante saber que ese paciente tiene gastritis autoinmune y no confundirlo con una displasia o con un tumor maligno. Esa sería una consecuencia de la anemia. Igual decía, es un ejemplo de una gastritis autoinmune que genera hiperplasia de células endócrinas en el antro gástrico. Aquí vemos un grupo, acá vemos otro grupo muy pequeñito, apenas y de menos de 2 milímetros, es demasiado pequeño, y esto se le conoce como hiperplasia de células G. Ahí no es difícil identificarlas. De todas maneras, hacemos inmunistoquímica, cromogranina, sinaptofisina, KI para medir, KI67 para medir proliferación celular. Normalmente son células que proliferan muy bajito, muy lento. ¿Qué otros datos podrían estar asociados? Pérdida de peso, anorexia. La deficiencia de vitamina B12 puede dar alteraciones neurológicas como parestesias, hipoestesias, debilidad muscular, ataxia. Esta gastritis se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Addison, falla ovárica primaria, hiperparatiroidismo primario, enfermedad de Graves, que es hipertiroidismo primario, vitiligo, miastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton. ¿Cuál es el tratamiento? El daño es progresivo, es irreversible. Se pueden dar sustitutos, por ejemplo, la vitamina B12, dado que no se absorbe, se tiene que dar para disminuir la anemia, y eso es a través de vía intramuscular. Se inyecta al paciente vitamina B12 cada determinado tiempo, 2 a 3 meses, para mantener los niveles de hemoglobina, porque con una hemoglobina de 6, que puede bajar a más, pues sería incompatible con la vida. Eh, Se pueden dar terapia inmunosupresora, incluso existe a nivel experimental la aplicación de células madre. No hay un tratamiento específico. Algunas complicaciones, decía, neurológicas, genera desmielinización, la deficiencia de vitamina B12, degeneración axonal, muerte neuronal. eh, a nivel periférico puede dar parestesias, entumecimiento. En la exploración, muy importante esta evaluación, el signo de Romberg, que puede indicar daño espinal. El paciente con los ojos cerrados se para con los brazos hacia los lados. El paciente no se puede mantener, no puede mantener el equilibrio y se comienza a tambalear. Entonces eso indica que hay un daño espinal, y si el paciente tiene diagnóstico de gastritis autoinmune, pues seguramente se debe a, y esto hablaría también pues de un largo tiempo de evolución de la enfermedad. Y eso es lo que podemos evitar cuando diagnosticamos oportunamente y vigilamos y damos suplementos
en Recording su in interior. progress. Eso normalmente no lo vemos en una gastritis, ¿sí? Cuando vemos capilares dilatados, trombosados, con fibrina en el interior, pues pensamos en esta entidad, en ectasia vascular antral, y además, si la biopsia la refieren como antro gástrico, pues va bien. Esta foto tiene una mejor perspectiva, es a menor aumento. Vean, varios capilares dilatados, nuevamente cortados de diferente manera, de manera longitudinal y transversal, ambos con trombos de fibrina. Además hay eritrocitos extravasados en la lámina propia, muy poquito infiltrado inflamatorio, algunos polimorfonucleares, pero aquí lo que debe llamar la atención son los capilares, ¿sí? Otra gastritis es la gastritis eosinofílica. Esta la podemos ver en niños, pero también en adultos. Es más frecuente entre la tercera y quinta décadas de la vida. Diferentes a las gastritis crónicas que ya les mostré, agudas y crónicas, donde los componentes son linfocitos, plasmáticas, neutrófilos o polimorfonucleares. En estas, pues llama la atención que casi el 100% de las células son estas células pequeñas de citoplasma eosinófilo que corresponden a eosinófilos. Entonces, en una sangre periférica, esto es en una biopsia gástrica, y que no solamente están presentes, sino que están produciendo daño al epitelio. Es muy diferente ver unos cuantos eosinófilos ahí perdidos entre toda la inflamación y que no afectan al epitelio gástrico, a verlos en grandes cantidades, en grupos numerosos, metidos entre el epitelio, destruyendo glándulas, ¿sí? Entonces, normalmente lo podemos ver hacia el antro píloro, pero aparte son pacientes que cuando vemos la biometría hemática muestran niveles altos de eosinófilos. Hay eosinofilia periférica. En este caso, además, si se sospecha una gastritis eosinofílica, hay que medir niveles de IgE en sangre. eh, Hay que interrogar si el paciente se conoce como alérgico a algún tipo de alimento o medicamento, si tiene alguna otra enfermedad como esclerosis sistémica, polimiositis, también puede estar asociada con enfermedades autoinmunes. A veces también eh, puede estar asociada a infección por parásitos o Helicobacter pylori, que es menos frecuente. Y habrá que pensar en un síndrome hipereosinofílico. Así vemos en la endoscopía, van viendo cómo, pues, dependiendo del cuadro clínico, la apariencia endoscópica también es diferente y que eso en general correlaciona con la histología. En este caso, las endoscopías las describen como una mucosa de apariencia nodular, ¿sí? Con áreas de edema. eh, a veces se ven los pliegues más aparentes, prominentes, pero también podemos encontrar úlceras, ¿sí? Eh, entonces, vean, una mucosa prominente con nódulos que podrían pensarse en pólipos, pero que en la histología lo que muestra es una mucosa llena de eosinófilos, ¿sí? Vean, en cada campo a bajo aumento contamos más de 20 eosinófilos que están destruyendo el epitelio glandular, foveolar y glandular, y en la lámina propia, ¿no? Entonces,
una que Recording hay in que progress. considerar siempre es tuberculosis, pero también tenemos cuerpo extraño, autoinmunidad o por tumores asociados a neoplasias. Entonces decíamos, en la histología lo que vamos a ver son granulomas, acompañados de histocitos epitelioides, linfocitos, plasmáticas, pudiera haber células gigantes multinucleadas. Muy importante entonces, dado que es un grupo heterogéneo, el de las gastritis granulomatosas, la información clínica hace correlación con la clínica, con la endoscopía, con la radiología y con la serología. Esto para todas las patologías que hemos visto aplica, es muy importante. Necesitamos muy buenos internistas, muy buenos médicos generales, muy buenos gastroenterólogos, muy buenos radiólogos, muy buenos patólogos, muy buenos en diferentes áreas como para poder establecer mejores diagnósticos, porque de eso depende pues, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Pudiera ser que el antecedente sea un paciente con enfermedad de Crohn, que ya se sabe con la enfermedad de Crohn, o con sarcoidosis, que también pueden dar gastritis granulomatosas. Entonces aquí armé esta tablita en donde de las infecciosas, pues la primera es tuberculosis por micobacterias. La atención que nos sirve por histoquímica es el Nielsen, el ZN, que desgraciadamente tiene una baja sensibilidad y especificidad, más baja sensibilidad, o sea, un 40% de los casos que teñimos con Sim Nielsen son positivos, lo cual no descarta que si es negativo, no descarta que sea tuberculosis. A veces recurrimos mejor a la PCR en el tejido o a los cultivos. Pueden ser hongos. De los hongos, algo que remeda mucho a tuberculosis es histoplasmosis. Y entonces aquí, por ser hongos, utilizamos Grocot, Paz Grocot, para identificar los hongos. Pueden ser parásitos estrongiloides, virus, sífilis MB, bacterias como sífilis, espiroquetas. Hay anticuerpos contra espiroquetas. CMV, hay anticuerpos contra CMV. Igual Helicobacter pylori, pues ya les había mencionado ayer, GIMSA, anticuerpos contra Helicobacter pylori también. Son útiles, pudiera ser que nos ayuden. Y obviamente los cultivos. Esto que ven aquí es un corte histológico de una biopsia gástrica, en donde vemos glándulas, pudiera ser antro gástrico, por el tipo de glándulas. Y lo que llama la atención es este sitio de la lámina propia, en donde vemos una célula gigante multinucleada, como la que les he mostrado, las que les he mostrado en alguna ocasión, que pueden sugerir tuberculosis, células multinucleadas tipo Langhans, con los núcleos hacia la periferia, como en forma de guirnalda, y alrededor histocitos epitelioides, linfocitos. Es un granuloma. Sí, este es un ejemplo de gastritis granulomatosa. Aún no hay aumento, pero si no lo lograron distinguir, esta es la célula tipo Langhans con los múltiples núcleos, ¿no? Acá vemos linfocitos, unos núcleos más oscuros. Estos alargados son histocitos epitelioides, son histocitos activados. Aquí no veo necrosis gaseosa, no necesita ver para corresponder a tuberculosis. Entonces hay que hacer tinciones para todos estos microorganismos. Decía, si no es infecciosa, tenemos otras dos opciones, que sería enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, eh, que puede afectar el estómago y que se puede asociar a granulomas. El otro más raro, sarcoidosis. Entonces, enfermedad de Crohn es una de las enfermedades inflamatorias crónicas idiopáticas. La otra es CUSI y las otras es la forma indeterminada. Normalmente puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, pero afecta con mayor frecuencia, y bueno, lo hace desde la boca hasta el ano, pero lo hace con mayor frecuencia hacia el colon derecho, hacia el ilion terminal. Esa es la característica. Eh, es más raro que esté limitada solo a un sitio, al colon,
pero es muy raro, extremadamente raro que solamente afecte estómago o duodeno. Vean la frecuencia de 0,5% al 4% de todos los pacientes. Es extremadamente raro. Y siempre que algo es raro, pues también cuesta trabajo poderlo diagnosticar, detectar y diagnosticar, ¿no? Se necesita una muy buena correlación clínico, radiológica, endoscópica y patológica, incluso serológica. Es como un diagnóstico de exclusión. A lo mejor se facilita si el paciente ya tiene historia de enfermedad de Crohn en ilio, en terminal y en colon ciego, colon ascendente, ¿no? Pero entonces hay que tenerlo también dentro del radar como un diagnóstico diferencial cuando vemos una gastritis granulomatosa, no en cualquier gastritis. Endoscópicamente se ve nodular. Recuerda pues, las gastritis foliculares que les mostré. Eh, pero también enfermedad de Crohn, en todos los sitios que les mencioné, puede dar esta nodularidad. Y eso se debe al rico infiltrado inflamatorio crónico. A veces podemos encontrar folículos también, como la gastritis folicular, pero esta enfermedad, diferente a la gastritis crónica que decía, es una verdadera gastritis que afecta solamente la mucosa gástrica. A propósito de este término de gastropatía no inflamatoria, tenemos inflamación, pero aquí el daño es de todo el espesor de la pared del estómago, no solamente de la mucosa. Enfermedad de Crohn afecta panmural, o sea, afecta mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. Y en todo el espesor podemos encontrar linfocitos, plasmáticas, puede haber algunos macrófagos, podría haber granulomas. En un 40% de los pacientes con enfermedad de Crohn podemos encontrar granulomas o menos. Entonces, si vemos la endoscopía, pero esto lo comparamos con la tomografía, vemos una pared engrosada, como sucede también en ilio, en terminal y en colon, es- iría más, sería más compatible con una enfermedad de Crohn, ¿sí? En la gastritis crónica no vemos eso, no vemos la afección panmural y un engrosamiento de la pared. Se confina nada más a la mucosa. Entonces, muy importante la correlación. Hasta aquí, algo de gastritis. No sé si tengan algún comentario. No, doctor, todo bien. Ok. eh, entonces, pues, si no hay más, vamos a parar aquí y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos el lunes para Sí, continuar doctor. con De acuerdo, doctor. patología gástrica. Sí, Muy doctor. bien. Sí, doctor, muchas Que estén gracias. bien. Hasta luego. Igual. Hasta luego, Gracias, igual. doctor. Igualmente, bonito Gracias, martes. doctor. Hasta luego. Doc-